Arpa Dei es un coro de música sacra que se ha visto llamado por Dios a, pues en primer lugar, a glorificarlo a Él, porque esa es la primera finalidad de la música sacra, pero también a resensibilizar a las personas para la sacralidad de la liturgia, para la trascendencia, para la belleza de Dios a través de estos cantos. Somos 4 hermanos, tanto de sangre, es decir, que tenemos los mismos padres biológicos, pero también de espíritu, porque vivimos en una misma espiritualidad. Yo me llamo Lucía y canto el soprano dentro del coro Arpa Dei. Mi nombre es Miriana y yo canto el tenor, pero en la octava baja. Mi nombre es María Elise y dentro del coro yo hago el contralto. Yo soy Nicolai y generalmente canto el bajo, aunque a veces a mí me toca el tenor y muchas veces también la voz principal. Exclusivamente nos dedicamos a lo que es música litúrgica y bastante antigua, o sea, no solemos cantar música clásica, que también es una parte de la música sacra, pero que nosotros no la cantamos. Y sobre todo también pues, cantamos dentro de la liturgia y especialmente nos enfocamos en el gregoriano. Tratamos de coleccionar los cantos más bellos que encontramos de las diversas tradiciones y nacimos en el marco de una campaña de oración contra la violencia. Vimos cuánta fuerza tiene también el canto sacro dentro del combate espiritual. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto. El nombre Arpa Dei significa en latín arpa de Dios y pues nació en un momento muy espontáneo, muy natural, que nosotros estamos cantando en Jerusalén un cántico bizantino griego muy bonito y nuestro padre espiritual cuando lo escuchó nos dijo: chicos, ustedes de verdad que son el arpa de Dios. Y todos nos quedamos a ver y hasta ese entonces no teníamos nombre. Entonces nos quedamos viendo y dijimos, bueno, oye, suena muy bonito. Arpa de Dios, ¿y ahora cómo se lo dice en latín? Y entonces pues sacamos la traducción y desde ese entonces nos quedamos con este nombre. Nosotros somos alemanes, pero crecimos en Ecuador y actualmente vivimos parte del tiempo en Jerusalén, parte en Alemania y parte de misión. Nuestra mamá era la encargada del canto litúrgico dentro de una comunidad católica. Entonces, así desde muy pequeños crecimos naturalmente con el canto sacro. Cantábamos mucho también en casa, lavando platos o haciendo las cosas del día a día, porque lo hacía todo más ligero, más fácil. Creo que nuestro camino como coro fue algo muy natural, de manera que no fue un proceso planificado. Cada uno a una edad distinta y en un momento distinto tomó su decisión de emprender este camino espiritual y después como que nos volvimos a encontrar en este camino y descubrimos este llamado de Dios. El coro Arpa Dei nació en el marco de una campaña de oración por la paz en Ecuador, donde se vivía una situación muy fuerte de criminalidad. Entonces nos vimos llamados a recorrer todo el país, invitando a la gente a orar en esa intención, una oración pequeña. Y así fue como el coro nació en este marco, siempre cantando las santas misas, horas santas, dando conciertos de música sacra y siempre invitando a la gente a orar. Realmente fue como la providencia divina que nos fue llevando poco a poco a diversos países, justamente porque la gente o los sacerdotes, la iglesia misma, se da cuenta pues, que hay como un vacío en ese aspecto, donde no son muchos los coros que se dedican a este tipo de música y así pues realmente sí hay una gran demanda en ese sentido, una necesidad espiritual de poder vivir una liturgia o también de experimentar momentos de oración con música sacra. En el continente americano estuvimos recién en Estados Unidos, hemos estado en Canadá, en México, hemos estado mucho, en Ecuador, en El Salvador. Dentro de Europa sí hemos recorrido mucho, o sea, desde Rusia y muchas partes del este como Lituania, Letonia y pues del centro y del este, España, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Austria y en Israel pasamos mucho, en India hemos estado. Los 4 hermanos, pues nuestra lengua materna es el alemán. Luego hablamos español porque crecimos en Ecuador, hicimos ahí la escuela, el colegio. Y pues el inglés por necesidad misionera, el francés también más o menos, que lo necesitamos para África.
Y aparte de eso, cada uno de nosotros intenta aprender un idioma más justamente por razones apostólicas para poder comunicarnos con las personas cuando vayamos a un país, así como estuvimos en Italia recién, intentamos aprender algo de italiano, o Lucía que está aprendiendo el chino, Nicolai el ruso, que nos sirve mucho para la liturgia bizantina, que nos gusta mucho. Y Miriana ahorita se ha metido a estudiar el portugués justamente porque esperamos muy pronto llegar también a Brasil. Pienso que es una vocación que el Señor también regala para estos tiempos, entonces pienso que es una manera muy fructífera de que las personas entren en contacto con Dios, con su belleza, con su ternura, su amor. Por eso me motiva en sí el verme llamada por Dios a hacerlo y también el ver las reacciones de las personas, cuánto les ayuda a orar. Para mí lo hermoso de poder cantar en Arpa Dei es realmente descubrir que hay caminos a los corazones, que es la música, donde las personas naturalmente pueden abrirse y percibir la trascendencia de Dios con solo escuchar música. En primer lugar, también el hecho de sentirlo como un llamado de Dios, que además pues Él ha puesto en nuestro camino todas las condiciones que nos ayudan a cumplir esto que vemos como una misión. Y por el otro lado también el poder ver cómo esto realmente llega a los corazones, y hemos escuchado testimonios bellísimos de cómo incluso personas que han estado alejadas de Dios a través de los cantos sacros han tenido un profundo acercamiento hasta el punto pues de hacerse bautizar e incluso considerar una vocación sacerdotal. Bueno, yo lo veo como un llamado de Dios, entonces como he entregado mi vida al Señor, obviamente quiero hacer aquello que Él ha planeado para mi vida, y entonces más aún Él ha puesto ya en mí ese amor por la música sacra. Ya desde la infancia siempre cantábamos mucho, y entonces veo que realmente es aquello a lo que estoy llamado a servir, y lo hago con mucha alegría porque también es lo que me gusta. Quiero motivarlos a que sigan al Señor, y espero que también nuestra música pueda ayudarles en este camino de reconocer más profundamente cuán bello es Él, cuánta alegría significa el poder servirle. Hay una frase muy hermosa de Santa Hildegarda de Bingen, que es una mística del siglo XI de Alemania, y ella dijo que la música sacra es como el último recuerdo que nos queda del paraíso perdido. Vemos frecuentemente en las respuestas de las personas a lo que experimentan escuchando esta música, diciendo, estuve en el cielo o escuché a los ángeles, esto como que tocó las fibras más profundas de mi corazón, y entonces vemos que realmente se cumple aquello que dijo Santa Hildegarda de Bingen, que es como un recuerdo que tenemos en lo más interior del alma de cómo era el paraíso, y eso la música sacra despierta ese recuerdo. Hay un pasaje muy bonito en un salmo que dice, gustad y ved qué bueno es el Señor, y eso es lo que nosotros esperamos poder transmitir por medio de la belleza de la música sacra, que realmente Dios es bueno, que Dios nos ama y que nos está esperando. Чистая Деву, радуйся, и паки реку радуйся. Твой Сын воскресе 3 дня от гроба, и мертвый я воздвигну вы. Люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богу, Господь.
ликуй ныне и веселись, Сионе. Ты же чистая, красуйся,